¿Cuántos años sobreviviste? Por favor, ¿pueden quitar esas sillas? Bien. ¿No tuvieron ingreso usted? No. ¿El sábado fue donde el sábado fue bien. Sí, la dejo así. ¿8 tuvieron el viernes? La guardia anterior. Ah. No. Brenda, todavía hoy les toca descansar, porque nada más fueron 3 días, no se fueron toda la semana. Sí, no, estuvo bien 3 días. Se fueron 5 en realidad. Con 3 días todavía no. Con uno sí. Listo. ¿Cómo Muy está? buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿Y usted, doctora? Bien, muchas gracias. Una disculpa, hubo un breve problemita aquí técnico con la red, pero ya estamos. Perfecto, muy Muchas bien. gracias. Bueno, aquí estamos la mayoría. Otros se van a unir por Zoom. Perfecto. Ahorita, pero ya podemos empezar. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Si quieren, primero me presento. Soy la doctora Carolina Consejo y Chapela. Y bueno, tengo el gusto de compartir estos días, esta semana, algunos temas que espero que sean enriquecedores para ustedes y que sirvan también para el trabajo que están haciendo ahorita con el programa de la especialidad. Y bueno, un poco la formación que yo tengo, yo soy médico internista. Además de eso, tuve la oportunidad de hacer una maestría en bioética, un doctorado también en bioética, un doctorado aquí en la UNAM, en México. Y además de eso, estuve en España y tuve la oportunidad también de hacer allá una maestría, un máster en bioética y por acá también un doctorado en alta dirección. En este momento me desempeño en la Coordinación de Educación en Salud aquí en el IMSS, en el área de la División del Desarrollo del Proceso Educativo en Salud, y tenemos nosotros un área de la cual yo pertenezco, dirijo, que está dedicada a la formación docente y a la investigación en educación y humanidades en salud. Y bueno, un poquito eso para que sepan el contexto desde donde yo les voy a platicar, y quisiera ver si rápidamente ustedes se presentan y me dicen qué esperan de esta semana, rapidísimo, sobre los temas que vamos a tocar. Muchas gracias, los que estén por ahí. Claro, a ver, les doy el foro.
Hola, doctora, buenos días. Mi nombre es Elena Pastrana Arellano, soy residente de segundo año de este Centro Médico Nacional. Un gusto estar otra vez con usted. Mucho gusto. Adelante. Buenos días, doctora. Soy Héctor del Río, un residente de segundo año de medicina interna. Gracias. Yo soy Diana Silva, soy residente también de segundo año y pues espero que con los temas podamos comentar un poquito acerca de las herramientas en la toma de algunas decisiones que pues debemos tomar en nuestro día a día de la residencia. Gracias. Yo soy Ruth Sotelo, soy residente de segundo año y bueno, así como el año pasado tuvimos la oportunidad de dialogar y de discutir los temas con usted, pues espero se pueda dar esa discusión otra vez sobre los casos que luego nos enfrentamos aquí en el hospital. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Hola, soy René, mucho gusto. Hola, René. Preséntense, chicos. Hola, ¿qué haces? Hola doctora, yo soy Iván Elizalde, R1 de aquí del 20 de noviembre. Pues igual, a mí no me tocó las pláticas del año pasado, obviamente, pero pues con ganas de escuchar para algunos casos y unas discusiones que hemos tenido aquí sobre algunos pacientes. Excelente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo soy Brenda R2, no la conocía, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días, doctora. Y, Es hola. R2 de Medicina Interna. Mucho gusto. Ellos son todos los que están ahorita en el salón y bueno, ya están conectando los chicos de... Ya vi por ahí está Adriana. Está nos Alex escuchas, Servín, Alex Adriana? Servín, adscrita del servicio. Ah, perfecto. Mucho gusto. Perfecto. Bueno, pues si ustedes están de acuerdo y para aprovechar el tiempo que tenemos, vamos a revisar rápidamente lo que estaríamos abordando en esta semana. Y para eso voy a permitirme compartir mi pantalla y me avisan si ya la ven. Sí se ve. Perfecto. Muy bien, un poco revisando el programa y para poder sacarle jugo a la discusión y a las lecturas que vamos a estar haciendo y revisión de materiales, la intención sería tener esta distribución de trabajo y vamos a hablar rápidamente sobre la influencia de la sociedad y de otros factores externos a la medicina, sobre cómo es que nosotros conceptualizamos el ejercicio médico y también en general las ciencias y el área de la salud. Para eso les voy a pedir, y si ustedes ya lo hicieron, maravilloso, así lo podemos comentar, que revisen este video. Es un video de Roberto Campos que nos habla sobre bioética, pluralidad y diversidad. Luego vamos el día de mañana a abordar el concepto de humanidades en salud, el cómo es que desde las instituciones públicas se trabaja desde una perspectiva laica en las humanidades en salud, incluyendo a la bioética. El tema de la multiculturalidad, que es un elemento que va a estar presente en todos los procesos que tenemos que revisar de atención, y más aún cuando estamos en contextos tales como la práctica médica en el contexto mexicano. Y para ello, bueno, hay un artículo por ahí que les compartí de autoría propia que se llama Ética y Metodología, la necesidad de promover, evaluar la investigación, educación y humanidades en salud. Es muy chiquito el texto. Y además hay un video sobre la laicidad que nos explica un poquito este concepto desde la perspectiva del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Luego el día miércoles vamos a abordar ya de lleno los temas de ética en su concepto, su relación con la libertad y con algo que denominamos agencia moral. Además de eso, haremos un análisis en torno a la responsabilidad y que va ligada directamente con la capacidad de autonomía y de uso de esta agencia moral. Hablaremos del concepto humanismo, que a veces se utiliza así muy genéricamente, pero lo importante es desglosarlo un poquito y ver a qué nos referimos, y al concepto de integridad. Para ello, entonces, les voy a pedir que revisen este video. Es un video que se elaboró desde el posgrado de la UNAM, en donde abordamos algunos de estos conceptos. Y además, estas cápsulas de los comités hospitalarios de bioética, de la Comisión Nacional de Bioética, que nos explican un poco cómo funciona.
Además de ello, del Comité de Ética en Investigación, tanto el hospitalario como el de Ética en Investigación. Aquí voy a checar las ligas, pero está mal aquí titulado. Uno es el de hospitalario y el otro es de investigación. Y después el día jueves vamos a trabajar con los conceptos de profesión, profesionalismo. Además de eso, cómo está relacionado esto con el compromiso, con el conocimiento, la necesidad de este descubrimiento continuo a partir del crear y el construir conocimiento de forma continua. La idea de la erudición, por ahí que también está presente, los avances científicos y el desarrollo profesional continuo, y la necesidad de tomar una postura crítica ante el propio proceso de aprendizaje. Y para eso hay un video que nos puede ayudar, que será en esta liga, es elaborado por el doctor Alberto Lifshitz de la Facultad de Medicina, que se llama Profesionalismo en la Medicina. Y finalmente el viernes vamos a hablar sobre comunidades hermenéuticas. El día de hoy vamos a empezar a hablar un poquito sobre hermenéutica y vamos a trabajar y aplicando este concepto el viernes. Y hablaremos de comunidades hermenéuticas y sistemas de validación de conocimiento, la idea de la confiabilidad, el tema de medicina basada en evidencias, muy en lo general, y para ello entonces estarían estos dos materiales, el artículo Injusticia epistémica durante el proceso de formación médica en el contexto hospitalario, de la revista médica del IMSS, y un video sobre que aborda un poquito también esto, elaborado por la Coordinación de Educación en Salud, que tiene que ver con medicina basada en evidencia. Esa sería un poco la semana. ¿Cuál es la dinámica? Bueno, que ustedes puedan ir revisando los materiales y podamos aquí discutir, interactuar, y por supuesto, en especial para el día miércoles, si quieren traer algunos casos que ustedes conozcan, que podamos analizar desde la perspectiva de la bioética, con todo gusto lo podemos hacer miércoles y jueves, así que si ustedes los tienen preparados, podemos también ver si alguien quiere presentarlo y podemos trabajar desde los conceptos que tenemos de ética, de bioética y de los otros elementos que ya estaríamos abordando para poder analizar pues justamente esos casos. ¿De esto alguien tiene alguna pregunta? ¿De la dinámica de la clase? Creo que todo claro. Perfecto. Bueno, pues un primer paso sería preguntarnos sobre el tema de las ciencias, ¿no? Que es en donde estamos nosotros inmersos, y en este espacio en donde se generan profesiones, se generan disciplinas. Y la primera pregunta quería para ustedes, pues sería, bueno, en relación a este mural que pueden encontrar ustedes en el Palacio de Bellas Artes. Algunos lo denominan el hombre dominando el universo, otros lo denominan el hombre centro del universo. Y bueno, nos plantea este mural con distintas situaciones que se están dando. Hay que pensar un poquito en la época en la que Rivera hizo pues estas obras, en un contexto en el cual se estaba llevando a cabo una serie de situaciones en Europa. Hay que acordarnos de los años de la Segunda Guerra Mundial. México salía de una situación posrevolucionaria, se estaban generando nuevas instituciones, una necesidad imperante de una identidad nacional, y desde ahí todo un discurso que estaba dirigiendo a través de sus murales, con el cual pues pretendía que la gente que pasara por ahí se tuviera la posibilidad de reflexionar sobre estas ideas que él intentaba plasmar. Y para eso, pues yo quisiera que ustedes me digan qué observan, si tienen alguna buena definición por allá, qué es lo que está pasando en este mural que pinta Rivera. Algunos de los que estuvieron a lo mejor en las pláticas pasadas podrán ayudarnos también. Adelante. ¿Quién me ayuda a ver qué está pasando por aquí? ¿Qué ven ustedes en este mural? Adelante, sí. Pues, o sea, en el fondo, o bueno, hasta abajo, en la parte inferior del mural, se ve como agricultura. Ajá. Luego, en la parte del centro está justo un hombre con una bola o como con una bola de cristal en la mano, y de ahí se desprenden 4 haces como si estuviera en el universo.
y de mi lado sería como de mi lado derecho está representado como el pueblo, ajá, y tienen una bandera roja, como si estuvieran, pues sí, luchando por algo, reuniéndose como un comité de algo. Me dice el Doc Montiel que es el sindicato, sindicalismo. Y de mi lado izquierdo parece como que están tomando clases, se ve parecería una radiografía en una pantalla, como que aquí es como si estuvieran en un aula. Y bueno, esto no logro identificar bien qué es. Ok. Pero eso es lo que puedo observar. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver quién más se quiere acercar a ver y qué encuentra en este mural. Arriba en la guerra, doctora, en las imágenes de arriba, Ajá, pudiera observar la guerra y a un lado los dioses, es como si fuera Zeus y es como si estuviera ya el hombre por encima de los dioses, así lo veo. ok. ¿Qué más? También ¿Cómo está el del otro lado? A ver, sí, adelante. del lado derecho se ve la figura de Lenin y de ese lado también están, pues supongo que son obreros, supongo que representa como la revolución socialista y esa imagen está contrapuesta con son como unas señoras así, burguesas, ¿no? Em, ¿Qué más hay? Ok. ¿Quién más nos ayuda? Arriba también se ve como una máquina, bueno, la rueda y arriba de la Ajá, rueda como una parte de una máquina que puede representar también como a la revolución industrial y ok, todo el proceso de industrialización y que pues fue un paso en la ciencia. También abajo, no sé si en el lado derecho parece Platón, ¿no? La verdad es que no sé, pero pues también parece que están como en una cátedra y cómo se mezcla, o sea, una pantalla entre las partes como antiguas y dos como espejos que están como opuestos. ok. ¿Quién más? ¿Quién nos falta? Si se fijan, tenemos nosotros como dividido en dos, ¿no? Y en este lado, del lado derecho, mucho que ya lo mencionaron, son alusiones a situaciones relacionadas con las guerras del siglo XX. Tenemos efectivamente, por ahí está Marx, incluso está la Lenin, tenemos a gente que parece como trabajadores, pero también aquí tenemos, si se fijan, estos que están corriendo como en olimpiadas tradicionales griegas, aquí están sentados sobre una cabeza de una efigie, una estructura. Tenemos por allí, parece un águila que está aquí en esta parte, que está agarrando la escultura. Un pueblo ahí que a lo mejor está levantándose, y del lado izquierdo, efectivamente, la imagen de la guerra. Tendríamos en la base plantas medicinales, que ya después con detalles, si ustedes quieren ir al Palacio de Bellas Artes y revisarlo en algunos dibujos, pueden identificar algunas de las plantas medicinales que se utilizaban en España o en el Viejo Mundo y otras que son propias mexicanas. Como bien dicen por acá, tenemos mi lado izquierdo, tendríamos nosotros a grupo de gente como mirando a través de un cristal o de una lente, que como sabemos las lentes pueden magnificar o hacer más pequeñas las imágenes o acercar. Por ahí anda Darwin. Tenemos a otra escultura con una colguije que asemeja una cruz, ¿no?
Y si nos ponemos a ver en el fondo, se supone que esto que está deteniendo esta mano, si se fijan, el color, ¿de qué color es la mano? Morena. ¿Y de qué color es la cara del sujeto que controla la máquina? Blanco. ¿Y qué tenemos en estos, pues en estas como circunferencias hacia esta de medio y la otra que la cruza? ¿Qué son? No son nada. ¿Cómo? El lado izquierdo de arriba son células. Ajá, tenemos el mundo microscópico y luego lo otro, ¿qué será? El universo. Parecen estrellas y soles, ¿no? Entonces aquí están simbolizando el mundo de lo micro y el mundo de lo macro del universo. Y aquí hay una gran máquina que podría ser un telescopio o microscopio, según lo interpreten. Y bueno, aquí después de haber revisado todo esto que está plasmando, la pregunta es la siguiente. ¿La ciencia y la tecnología tienen política? Les pregunto yo. Sí, Sí. ¿Sí? ¿Por qué? o sea, es algo que no debería de ser, pero sí lo es. ¿Por qué no debería de ser y por qué sí lo es? O sea, no debería de serlo porque la ciencia pues debería estar siempre como en favor únicamente del conocimiento objetivo, de proveer conocimiento y avances objetivos para el beneficio de la humanidad en general. Si lo es, pues está dominada o sea, se tiene que normar por las reglas políticas internas de cada país y las posibilidades económicas de cada país. Y al final, pues también los descubrimientos se utilizan para el beneficio de los gobiernos. También los mayores descubrimientos se han hecho, o sea, los mayores avances recientes se han hecho durante épocas de guerra. Entonces, pues sí, son temas políticos. Ok, ¿quién más? ¿Quién opina diferente? Que también en sentido estricto la política es una ciencia. O sea, se define como la ciencia de gobernar, entonces, pues, de alguna manera es un área en donde o sea, está obligado, ¿no? Digo, nosotros en el día a día no lo podemos ver como ciencia porque llamamos de forma común a los puestos de funcionarios públicos como política, sin embargo, pues, forma parte de una de estas áreas. Y aparte, pues, es inherente a las organizaciones del hombre y del individuo en sociedad. Ok, ¿alguna otra opinión? ¿Podríamos decir que la ciencia es buena o es mala? Nada es la esencia bueno o malo, sino más bien para lo que se utilice o cómo se utilice. Exactamente, entonces fíjense cómo tenemos nosotros la posibilidad de generar conocimiento, existen metodologías, existe tecnología y finalmente la forma en la cual se utiliza o la razón para la cual se utiliza probablemente es así, esté inmersa en un contexto social, cultural, histórico, con distintas perspectivas narrativas en torno a lo que debería de ser, e incluso puede estar atravesada de juicios morales, ¿no? Sobre si es adecuado o no es adecuado, es bueno o malo, cierto tipo de tecnología, cierto uso de la tecnología. Pero difícilmente podríamos decir que en sí la ciencia como tal tenga una política o tenga una moralidad. Y esto es muy importante de analizar y de revisar porque podemos en el cotidiano escuchar muchísimos juicios de valor, muchas opiniones, muchos discursos que giran en torno a esta idea de si la ciencia es buena o mala. Por ahí escucharán de pronto que si existe ciencia neoliberal o ciencia que sea de otro tipo, ¿no? O ciencia o conocimientos, por ejemplo, cuando se evoca a los pueblos originarios, el conocimiento que se pudiera tener, independientemente del conocimiento en sí, existe todo un discurso o un contenido que podríamos analizar nosotros o debemos de analizar nosotros
haciendo uso de elementos tales como la sociología, como las propias ciencias políticas, como la ética como una disciplina que está derivada de la filosofía y en particular de la sociología. Y ante estas reflexiones durante pues, los años 70, 80, más hacia finales del siglo pasado, se empezó a desarrollar un campo de conocimiento llamado ciencia, tecnología y sociedad. Y una de las cosas que se enfocó, en las que se enfoca este campo de conocimiento, es analizar cómo la ciencia en sí y cómo la tecnología en sí puede llegar a influir a la cultura, por un lado, y por otro lado, cómo la cultura puede a su vez llegar a definir y a influir a la ciencia y a la tecnología, ¿no? Podemos decir que si un día a ustedes se les olvida este aparatito, ¿qué sucede? Cuando ustedes llegan al hospital y no traen su teléfono celular, ¿cómo se sienten? Vacíos. Vacíos, ¿no? Como que nos faltó ponernos los zapatos, ¿no? Los calcetines antes de salir a trabajar o al hospital, ¿no? Casi como si se nos hubiera olvidado el estetoscopio por ahí en algún lado. Entonces, el día de hoy, este aparatito, pues es algo que es indispensable para la vida y ha definido cómo vivimos en buena parte. Y si les dijera que cuando yo nací, pues no existían estos aparatos, ¿no? ¿Quién sabe cómo le hacíamos cuando éramos niños o más pequeños para poder subsistir sin las comunicaciones tales y como las tenemos ahora, ¿no? Pues, ¿qué creen? Sí se hacía y se hacía de forma diferente. Y probablemente en unos 20 años, cuando sus hijos les pregunten qué hacían para no tener aquella otra tecnología que probablemente esté ya desarrollando en ese momento, podamos ver cómo es que ha cambiado en tan poco tiempo nuestra forma de organizar la vida y nuestra forma también de relacionarnos entre nosotros mismos a partir de un uso de una tecnología. Les voy a poner un ejemplo que transformó la forma en la que se estructuraron las sociedades y ustedes después me van a dar otro. Uno de ellos es la tecnología de la agricultura. Cuando las personas comenzaron a ver que había ciclos en cuanto a la lluvia, en cuanto al sol, los días que se hacían más cortos, más largos, que descubrieron cómo utilizar una semilla para poder cultivar el campo, pudieron pasar de una vida de nómadas, en donde dependía de si agarraban a la bestia que perseguían para comer, si podían recolectar las frutas en tiempo, y no había la posibilidad de un almacenaje, y por lo tanto su vida era constantemente estar buscando comida. En el momento en el que aparece la agricultura, se pueden tener excedentes que se pueden almacenar en el invierno, y llega un momento en el que hay tiempo de ocio, y ese tiempo de ocio que te permite sentarte a pensar, a mirar las estrellas, a revisar cómo funciona a lo mejor algo, pudo llevar a un momento de mayor creatividad, del cual surgen ideas para poder ir descubriendo y trabajando y construyendo nuevas tecnologías. También gracias a la agricultura se pudieron generar ciudades y pueblos que ya no eran nómadas y nacieron las primeras ciudades amuralladas. Cambió completamente el sistema económico y podemos decir que hubo una transición importantísima que marcaría el resto de la historia de la humanidad. Otro desarrollo tecnológico que ustedes me pudieran decir que pudiera transformar de esa manera a la humanidad. A ver si por ahí alguien me dice algo. La rueda. La rueda, ¿por qué la rueda? Pues, o sea, literalmente la usamos para todo y cambió por completo la forma en la que nos transportamos. Muy bien, ¿qué más? La luz. La luz, por supuesto, ¿no? Sin la luz, ahora que no estaríamos comunicándonos de esta manera, ¿no? ¿Qué otro? El fuego. El fuego, por supuesto, fue uno de los primeros. ¿Qué más? El internet. El internet, claro, es como la nueva revolución industrial, la posibilidad del uso de las tecnologías de la información, ¿no? En su momento, la máquina de vapor, ¿no? Los trenes. Y bueno, esto tiene que ver con cómo la tecnología va a influir en transformar nuestras vidas,
pero también tenemos otros ejemplos en los cuales nosotros hemos asignado valores y hemos asignado una serie de políticas hacia la tecnología y hacia la ciencia que lleva a que se desarrolle de una u otra manera. A ver si alguien me puede dar un ejemplo sobre juicios morales, que ya después vamos a aterrizar más sobre lo que es un juicio moral, y sobre el uso de ciertas narrativas o ideas, más bien ideologías que influyan a la tecnología. ¿Quién me podría dar un ejemplo? ¿Nadie, nadie? O sea, juicios morales, ¿tiene que ser por la tecnología o puede ser avance científico o medicina? Ajá. Sí, cualquiera de esos. Un juicio moral sobre el cambio de género, las políticas sobre el cambio de género. Ok, entonces hay manera de tener intervenciones médicas para un cambio de género. Ajá, sí. Ok, y existe una serie de ideas de si eso es bueno o malo, correcto, incorrecto. Ok, ¿qué otro ejemplo? El aborto. Ok, una aplicación médica para el aborto, sí, ¿qué más? La energía nuclear. Pues, La energía nuclear, ¿por qué? porque es, o sea, el descubrimiento se hizo pensando en, pues, en tener como una fuente de energía diferente, pero se ha usado a través de la historia situaciones no muy adecuadas. Ok, y hay muchas ideas sobre el uso de la energía nuclear. Por un lado, se puede promover para generar energías más limpias, a lo mejor, hasta cierto punto. Podemos, por otro lado, condenar el que se tengan plantas para cierta manipulación de esa energía nuclear que puede ser utilizada para fines bélicos, tomando en cuenta la experiencia del siglo XX, en donde pues estuvimos en momentos al borde de una posible catástrofe mundial con niveles de riesgo de práctica extinción, razón por la cual se hicieron políticas para regular el uso de las energías nucleares, ¿no? Para fines de guerra. Entonces existen, por supuesto, sí, ideas que tienen que ver sobre la tecnología. Otro por ahí, a lo mejor, estudios sobre células madre, que o estudios sobre el genoma, que en algunos se condena, en algunos se promueve, dependiendo de ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, es obligado que nosotros desde el campo de la medicina y en general de las ciencias de la vida, tengamos herramientas que nos permitan de forma objetiva y crítica analizar qué estamos haciendo con el uso de las tecnologías en general y la ciencia, y en particular, pues las ciencias relacionadas con la medicina. Y dentro de este aspecto, entonces, insisto, se genera este campo de conocimiento. Les voy a enviar al final de la clase un artículo que es simplemente para que lo revisen o lean, es un poco extenso, tiene alrededor de 40 cuartillas, pero habla mucho de cómo es que surge este campo de conocimiento. Y bueno, relacionado a esto, tiene que ver con cómo nosotros hacemos válido ciertos conocimientos que tienen que ver con la realidad, ¿no? Que van a ser elementos que vamos a estar utilizando. Entonces, bueno, aquí hay, no sé si alguien conozca esta fábula, por ahí alguno de los que haya estado en alguna plática previa. ¿Se sabe la fábula de los 6 monjes ciegos y el elefante? Sí, A ver, ¿de qué va? Adelante. pues trata de que a los 6 monjes, o sea, los llevaron a conocer al elefante y pues ellos, la manera en la que conocen las cosas, pues con el tacto, entonces les preguntaban que ante qué estaban enfrente y de acuerdo a la parte que ellos estaban tocando era lo que decían, es decir, que una parte no es el total de la situación o de la cosa, ¿no? Para poder tener un contexto o completo tenemos que ver todo, pero en este caso ellos como solo se enfocaban en una sola parte del elefante, pues de acuerdo a eso decía, no sé, una trompeta o un lazo, lo que les estaban tocando la cola, ¿no? O la trompa del elefante. Ok, exactamente. Entonces, bueno, usando este ejemplo de esta fábula, podemos pensar un poco en el contexto de la epistemología. La epistemología es esa rama de la filosofía que estudia al conocimiento en sí, ¿no?
a cómo nosotros establecemos reglas para decir que este conocimiento y esta forma de acercarse a la realidad es válida. Entonces podríamos ver que cada uno de estos ciegos, sus formas de conocer esa realidad son diferentes. Podríamos hablar de diferentes metodologías o diferentes disciplinas que se están acercando a un mismo objeto de estudio. Pero también podremos situarlo en el terreno de la perspectiva del conocimiento común de la gente, en donde podríamos decir que hay, dependiendo de cada una de las personas, hay una manera diferente de observar y acercarse al mundo y interpretar al mundo. Y en ese sentido, bueno, hay un cambio que se da muy importante a principios del siglo XX, cuando aparecen algunos filósofos de los cuales pues se genera una corriente, que es la corriente hermenéutica, que básicamente lo que dicen es que no podemos nosotros llegar a concluir que vamos a alcanzar el conocimiento total y absoluto de la realidad, así tal y como existe en el mundo. Vamos a pensar en una fotografía instantánea de esas que ya prácticamente no se ven, pero antes había unas cámaras Polaroid que le sacaba uno la imagen y inmediatamente salía la copia la foto impresa de lo que estaba allí fotografiándose. En un inicio, los griegos estamos hablando de la época helénica antigua, consideraban que si teníamos una adecuada disciplina en la forma en la que nos acercamos a la realidad, a través de la razón y el uso de nuestra racionalidad, y usábamos de forma adecuada el lenguaje, es decir, el logos, podíamos nosotros dar cuenta de esa realidad exactamente como una fotografía de lo que es, y podíamos comunicarla exactamente como es. Y esto vino a criticarse fuertemente a principios del siglo XX con estos filósofos de la corriente hermenéutica que dicen, no, pues esto no es posible. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama subjetividad. Cada uno de nosotros, desde el hecho mismo de que abrimos los ojos y vemos algo, ya le estamos dando una interpretación. Y además, cuando utilizamos el lenguaje, vamos a comunicarlo a partir de esa interpretación, y el otro que va a escucharnos va a interpretar lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces, no estamos en esta situación mecánica de una persona que habla, un medio de transmisión, y alguien que escucha como si fuera algo mecánico y se estuviera transmitiendo una imagen así como la que tenemos ahorita, ¿no? Sino que existe ese proceso de interpretación, y entonces vamos a concluir que jamás va a ser posible tener una absoluta idea completa de la realidad, y más aún si tenemos nosotros esta circunstancia del lenguaje y por lo tanto también de la subjetividad y la interpretación. Y eso llevó a que se planteara la necesidad del diálogo entre distintas personas, entre distintas disciplinas, entre distintas metodologías, para tener una idea más cercana de la realidad, entendiendo que yo solita a lo mejor no voy a poder dar cuenta de ella en lo absoluto, ¿no? Esto no quiere decir que existamos en la Torre de Babel y que sea imposible comunicarnos, ¿no? Que esa es una crítica que se hace justamente a esa corriente hermenéutica. Derivado de eso, y más hacia mediados del siglo XX, aparece una escuela muy importante de sociología y también de filosofía, que es la Escuela de Frankfurt, de la cual van a egresar también otros pensadores y que van a sumar a finales ya del siglo XX a una serie de corrientes que van a defender la necesidad de la interdisciplina, del aprendizaje crítico, de la lectura crítica, en donde siempre tenemos que poner por delante la posibilidad de que haya algo más que no hayamos nosotros cuestionado, y por lo tanto no dejar como dogma al conocimiento, a los descubrimientos científicos, a lo que damos nosotros muchas veces como por hecho, ¿no? Y esto va relacionado y de la mano con una cosa que también desde el inicio los griegos, y lo vamos a abordar en las siguientes clases con más tranquilidad, denominan pues la capacidad de cuestionamiento ético de lo que se da por hecho desde la moral, ¿no? Entonces, segunda situación que se puede relacionar con esta fábula de los ciegos que querían conocer al elefante. Podemos decir que el elefante es la idea del bien o la idea del mal, ¿no? O el bien en sí o el mal en sí.
Y pues existen distintas interpretaciones sobre el bien o sobre el mal, o sobre un fenómeno cuando estamos nosotros haciendo un juicio moral sobre ese fenómeno. Y podríamos definir entonces que la moral podría ser ese conjunto de valores que van a guiar cotidianamente las acciones de los miembros de una comunidad o de las personas, que en muchas ocasiones, sin que sea esto de manera explícita, ¿no? Entonces hay cosas que asumimos que son buenas, que son malas, pero que si nos ponemos a pensar van a depender de cómo me formé yo, de cuál es mi contexto en mi familia, en qué comunidad estoy viviendo, en qué contexto social, histórico, cultural estoy viviendo. Y lo más importante de todo es que va a tener que ver con un panorama de diversidad, porque puede ser que estemos muy cercanos a ideas morales en mi familia, pero al final de cuentas cada uno de los miembros de esa familia va a poder pensar diferente, un poquito diferente. Y cuando nos enfrentamos a ir a la escuela, cuando somos pequeños, y encontramos que hay personas o niños que están criados en otros contextos familiares, que van a traer ideas morales diferentes a la mía, empezamos nosotros a chocar y a contrastar. Y esto se va acentuando a lo largo de nuestra interacción con distintos espacios sociales, a lo que algunos autores llaman comunidades morales. Entonces, puede ser que lleguemos a tener diferencias tan importantes como para que algunos de los bioeticistas contemporáneos, como Tristan Mengelhardt, denomine a la condición humana como de extraños morales. Nosotros vivimos en un mundo de extraños morales, dice. ¿Por qué? Porque por más que tengamos cercanía, siempre va a haber algunas situaciones de diferencia. Y eso no quiere decir que no podamos dialogar, no nos podamos poner de acuerdo cuando existen fines en común, ¿no? Entonces, otros filósofos dicen que no podemos hablar de una moral, sino que existen morales, distintas morales, que van a interactuar entre sí. Y cuando venimos nosotros de un grupo moral y entramos a otro, como cuando pasa cuando entramos al hospital y venimos de la universidad o de la casa, nos vamos a encontrar con comunidades y grupos que van a pensar de una forma parecida, pero diferente a la de nuestras casas. Y podemos entrar en conflicto. Cuando viene un paciente y se tienen que estar tomando decisiones sobre su proceso de enfermedad, de salud o de muerte, van a aflorar creencias, van a aflorar valores que van a tener que ver con ese contexto social, histórico, cultural de esa persona en específico, que a lo mejor no son compatibles con lo que el médico en ese momento está realizando en cuanto a juicio de valor sobre lo que las decisiones que se van a tomar, ¿no? Y en esencia, el escenario del hospital va a ser un escenario de tensiones, de conflictos morales que seguramente se van a dar. Y para eso necesitamos herramientas que vayan más allá de nuestra capacidad de hacer un juicio moral, en donde nosotros mismos podamos identificar cómo nos determinan nuestras condiciones sociales, culturales e históricas para poder definir que eso que se está decidiendo es adecuado. E incluso poder ponerlas a un lado y llegar a otro nivel de reflexión que me permita analizar mis propias creencias, distintas a las del paciente, y entender que cuando yo estoy hablando del máximo beneficio para esa otra persona que es distinta a mí, pues me voy a tener que centrar en las necesidades sociales, culturales y morales de esa otra persona, siempre y cuando me lo permita a lo mejor el marco legal en el que yo estoy funcionando, ¿no? Entonces, por eso es importante entonces ahora hablar de la ética. La ética puede ser entendida como una rama de la filosofía o con filosofía aplicada, que va a tener como objeto de estudio justamente a la moral. Pero por otro lado también se puede entender como una capacidad racional humana, y me regreso al contexto de los griegos en la época helénica, en la cual ellos decían que lo que nos diferenciaba de los animales era justamente esta capacidad de racionalidad, en donde podíamos nosotros dominar nuestras pasiones y pulsiones, incluyendo los juicios morales de inicio que quisiéramos hacer, para tomar un alto y distancia de esos, reflexionar, y a partir de un análisis que utiliza ya con la filosofía como herramienta, podemos nosotros analizar el contexto de esos conflictos morales que se están dando para poder dirigir nuestras acciones de la mejor manera para actuar de una forma ética, ¿no? Y eso ya lo abordaremos en clases siguientes.
En este sentido, por eso considerábamos importante el que en esta primera clase pudiéramos tener estos elementos claros. Y bueno, un ejemplo de las reflexiones que se pueden hacer ahora desde la filosofía sobre la ciencia y la tecnología, y en particular sobre las ciencias genómicas, pues es algo de lo que la doctora Rosaura Ruiz plantea en este video. Y si ustedes me lo permiten, vamos a poner unos minutos nada más para ver qué es lo que ella dice al principio de su plática en torno a la ciencia, la tecnología y algunos ejemplos que da desde la filosofía. Me dicen si se escucha y si se abre el vínculo, ¿eh? Vamos a... En lo que pasan los anuncios. 30%. Y les voy a compartir ahora la pantalla de video. Ya la estamos viendo, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Hola, ¿qué tal todos y todas? Muchas gracias por estar aquí y gracias a los que me están viendo en otros lugares. Me da mucho gusto poderme comunicar por este medio a todos los lugares a los que es posible a la Comisión Nacional de Bioética llegar. Es un placer y un honor. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Miren, me parece que un tema fundamental al hablar de bioética, particularmente ante personas que están relacionadas con la Comisión Nacional de Bioética, es fundamental entender la relación de la ciencia y la tecnología con la ética o con la bioética. Es muy importante también hablar en general de ética, porque es muy complicado decir hasta dónde llegan los límites reales de la bioética. Todo lo que tiene que ver con el ser humano, y la ética tiene que ver con el ser humano, pues es también biológico. Entonces, tendríamos que decir que todo lo que tiene que ver con ética tiene que ver con bioética. A final de cuentas, en tanto está involucrado el ser humano. Pero sí se han distinguido ciertas cuestiones para distinguir a la ética en general, esa rama de la filosofía que tiene que ver con la capacidad que tenemos los humanos de distinguir y de definir la distinción entre bien y mal. O sea, los humanos tenemos esa capacidad y yo he hablado ya antes con ustedes sobre ese punto de vista de la ética siendo resultado también de un proceso de evolución, de la evolución humana, de la evolución gradual de los animales en las que podemos encontrar, como expliqué en mi conferencia anterior, cómo la ética se fue constituyendo particularmente en los organismos sociales, en los organismos con una alta sociabilidad. Fue muy importante el tener, digamos, ciertos acuerdos entre los organismos para poder coexistir en sociedad. Y esto, sin duda, es fundamental para nuestra especie. Pero lo que quisiera revisar ahora con ustedes, y comentaba hace un momento que pues todo lo que decimos es discutible, o sea, no hay verdades absolutas, y lo que yo planteo aquí son temas para discusión, son temas que tenemos que reflexionar. Decía antes, es fundamental para una Comisión Nacional de Bioética revisar esta relación entre la tecnociencia y la bioética. La tecnociencia, me refiero a las ciencias en la actualidad, en esa cercanía que tienen con la tecnología, en esa codependencia, donde la tecnología avanza porque avanza la ciencia, pero la ciencia también avanza porque avanza la tecnología. ¿Cómo hubiéramos podido conocer el genoma humano, por ejemplo, o el genoma de cualquier especie, sin tecnología? La historia natural, o sea, antes de los orígenes de los orígenes de la biología, que trataba de describir lo vivo, pues no necesitaba de grandes tecnologías. Inclusive el gran taxónomo Carolus Linneo decía que no deberían usar los historiadores naturales ningún instrumento, por ejemplo, no el microscopio. Él decía, no, tenemos que ver solamente con los sentidos del cuerpo humano, la naturaleza, y describirla sin ayuda de ningún instrumento. Esto hoy sería
absolutamente ilógico. La biología avanzó muchísimo gracias a la tecnología. Primero, pues de las primeras tecnologías que usaron los biólogos son los microscopios, igual que los astrónomos usaron los telescopios, ¿no? Entonces, la ciencia sin tecnología ya es irreal. Las ciencias avanzan gracias al desarrollo tecnológico, hay una repercusión del avance de una hacia el avance de la otra, y por eso ahora también se habla de tecnociencias, no de ciencias sin tecnología, sino que las ciencias están muy tecnologizadas y por eso se utiliza este concepto. Entonces, y le decía, por ejemplo, en esta cita de Jorge Linares, a quien ustedes conocen porque él mucho tiempo presidió el programa de bioética de la UNAM, tiene además una contribución académica muy importante al desarrollo de esta área. Él ha dicho en este prólogo: la reflexión filosófica sobre la ciencia, la tecnología y las tecnociencias cobra hoy en día una importancia mayúscula en virtud de que la vida social y el acontecer de la historia dependen cada vez más del impulso del poder tecnocientífico. Hoy somos unos dependientes de la tecnología, bueno, que estamos viendo, ¿no? De la posibilidad de comunicarnos con tanta gente, que además de lo que está en este auditorio, pues es tremenda. Y la dependencia que tenemos del celular, de las computadoras y de toda la tecnología es muy impresionante. Y por eso tenemos que reflexionar que, hablando de cuestiones de ética y sobre todo de ética médica, la importancia de la utilización de estas disciplinas. Este filósofo ha tenido una gran importancia en el desarrollo de la bioética. Lo que él plantea es que actuar de forma que debemos actuar de forma que los efectos de tu acto sean compatibles con la permanencia de una vida humana genuina. Este es un punto de partida muy importante, ¿no? Es decir, a ver, tenemos que reflexionar si lo que hacemos es compatible con la permanencia de una vida humana genuina. Claro, habría que definir qué es una vida humana genuina. Desde ahí tenemos ya problemas. ¿Cómo definimos cuál es una vida humana digna, genuina? Son discusiones, por eso decía antes, cada tema que aquí revisemos, pues tendría que ser discutido de una manera importante. Y lo que pensamos también, yo con él y con otros autores, es que la ética no ha tenido un papel tan importante en el desarrollo de las tecnociencias. Sin embargo, en la medida en que el ser humano adquiere más poder sobre sí mismo, sobre otros seres humanos y sobre la naturaleza, se vuelve más necesario asumir nuestro deber de responsabilidad. Este es el punto central de mi conferencia. La responsabilidad que tienen los biólogos, los médicos, todos los que tenemos la posibilidad de contribuir a lo que llamamos la mejora del ser humano, la mejora de su salud, la mejora de su desarrollo, tenemos que reflexionar hasta dónde y cómo se puede hacer esto. Muy bien, es solamente una introducción la que estamos haciendo el día de hoy. Va a haber la oportunidad de que ustedes revisen la plática completa de quien quiera escuchar a la doctora Rosaura Ruiz en esta interesante ponencia que hizo ya hace algunos años en la Comisión Nacional de Bioética. Pero yo les dejaré entonces de tarea que puedan revisar los contenidos que ya el doctor Montiel creo que les compartió, de los videos serían como los esenciales. Y bueno, independientemente de eso, les paso esta liga y les voy a pasar esta lectura que les digo que son como unas 40 cuartillas para quien quiera profundizar más en las discusiones que se están dando sobre este concepto de ciencia, tecnología y sociedad, que es un punto de partida que nos puede servir para las siguientes clases, en las cuales vamos a analizar tanto desde el concepto de las humanidades en salud, como de la bioética, como la idea de profesionalismo, pero también analizar cómo es que nosotros nos relacionamos con la idea del conocimiento válido, y a partir de ello el establecimiento de reglas y de referentes. Y bueno, hablaremos al final de la semana del fenómeno de la medicina basada en la evidencia, que tiene que ver con esta necesidad de poder sustentar de una forma
firme las decisiones que se toman en materia de medicina, con el fin de poder tener una mayor certeza de los resultados que se van a hacer, pero también analizar algunas posturas que hablan de crítica que se hace a la medicina basada en la evidencia, en una perspectiva, por ejemplo, de la experiencia de los casos en específico que cada uno de ustedes está teniendo en un contexto que pudiera ser muy diferente de donde se genera la evidencia justamente de las guías o de las referencias, ¿no? Entonces, hay esta tensión entre algunas propuestas sobre el conocimiento, cómo es que se valida a través de metodologías que nos ayudan a estandarizar y a tener referentes incluso internacionales del quehacer en medicina y la toma de decisiones, pero por otro lado también analizar el valor que tiene la experiencia propia en el quehacer diario de cada uno de ustedes en contextos muy particulares y en cada caso en su complejidad social, cultural y en su caso pues también en materia de experiencia médica que pueda tener el clínico en estas circunstancias, ¿no? Y dentro de eso, la responsabilidad que tenemos en relación a la toma de decisiones, al hacernos cargo de las consecuencias de nuestros actos o de nuestras omisiones, y también por su parte de la responsabilidad que pudiera tener el paciente mismo en este proceso de búsqueda de atención de su propia salud. Con eso cerraríamos el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo y pues nos estaríamos viendo mañana a la misma hora si ustedes están de acuerdo. Y pues nada más, doctor Montiel, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Nos vemos entonces el día de mañana. Bonito día. Gracias. Bye. Que tengan buen día. Hasta luego.